Qué alegría ver el rostro de cada uno de ustedes que han dicho que sí a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Gracias por demostrar ese deseo de conocer cómo es Dios, cómo es Dios. Si a usted le preguntaran cómo es Dios, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo es Dios? Dios, mis amados hermanos, es uno. Dios es uno. Ahora, ¿qué significa para todos y cada uno de nosotros que Dios sea uno? Creo que estamos familiarizados todos nosotros con la palabra Trinidad. La palabra Trinidad. ¿Qué significa que Dios sea una Trinidad? ¿Qué significa que Dios sea una Trinidad? La Trinidad significa que Dios es un solo ser en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo afecta esta verdad nuestra vida? ¿Cómo afecta esta verdad no solamente nuestra vida, sino que nuestra fe en Jesús? Esta verdad, mis amados hermanos, afecta nuestra fe al mostrarnos la perfecta comunión y el amor dentro de Dios mismo. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la triunidad de Dios. La triunidad de Dios. Ese es el título. La triunidad de Dios. ¿Cuál es el título? La palabra Trinidad, mis amados hermanos, no es una palabra bíblica. No se sorprenda, no se asuste cuando usted se encuentre con alguien en la calle que le diga: esa palabra no está en la Biblia. Asienta con ellos. Déjele saber que usted tiene conocimiento de que esa palabra no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pero déjenme decirles que su doctrina, o sea, la enseñanza de la Trinidad, proviene de la palabra de Dios. La enseñanza, la doctrina de la Trinidad proviene de las Sagradas Escrituras. Así que es una enseñanza bíblica. ¿Qué clase de enseñanza es? Es bíblica. En el Evangelio de Mateo tenemos dos textos que deben de llamar nuestra atención en relación a la unidad de las tres personas de la Trinidad. El primer texto lo encontramos casi al comienzo del Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 3, así que le ruego que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, y vamos a leer de la palabra de Dios en los versos 16 y 17. Versos 16 y 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, ¿quién salía del agua? Jesús. Y si usted no se molesta en marcar su Biblia, yo le ruego que subraye que Jesús salía del agua. Quien está saliendo del agua es el Hijo de Dios. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios, subraya en su Biblia, al Espíritu de Dios, que descendía sobre él, sobre Jesús, como una paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma. Hay gente que se burla del hecho de que el Espíritu Santo sea una paloma. No, mis hermanos, se burlan porque no conocen la palabra de Dios y no conocen cómo es que ella nos habla de cierta manera para que nosotros podamos entender y podamos comprender lo que significa cada una de las personas de la Trinidad. Versículo 17, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo.
Subraya ahí en su Biblia: este es mi hijo amado, este es mi hijo muy amado. Esa es la voz de Dios Padre. El segundo texto lo encontramos al final del Evangelio. Qué interesante. Al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. Leo de la palabra de Dios en el verso 19. Síganme en la lectura si le es posible. Si usted ya llegó ahí a la cita de Mateo 28 y 19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Y aquí viene el énfasis: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos versículos a los cuales hemos dado lectura son la mejor afirmación de la unidad de las tres personas de la Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Partiendo de aquí, es que quiero hacer mención de tres puntos principales en la lección de esta noche. El primer punto principal es la unidad y diversidad de Dios. La unidad y diversidad de Dios. Para ello, le ruego que se mueva al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30. Juan 10, verso 30. Leo de la palabra de Dios. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Con esta afirmación, mis amados hermanos, Jesús declara de manera espectacular la diversidad de las personas en la Trinidad y la unidad de la esencia. Jesús, en este momento, se distingue a sí mismo del Padre, haciendo un énfasis en la unidad e igualdad con Dios. Somos uno. Dios es uno en esencia, pero en tres personas, mostrando una perfecta unidad y diversidad. El segundo punto importante que quiero mencionar en esta noche es el amor y la comunión dentro de la Trinidad. El amor y la comunión dentro de la Trinidad. Vamos a 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. 2 de Corintios 13, verso 14. Leo de la palabra de Dios en 2 de Corintios 13, verso 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es modelo perfecto de gracia, amor y comunión. El tercer punto importante de esta noche es la obra conjunta de la Trinidad en nuestra salvación. La obra conjunta de la Trinidad en nuestra salvación. Y quiero mencionar dos citas bíblicas, mejor dicho, tres. La primera de ellas va a estar ahí en el Evangelio de Juan, así que regresamos ahí al Evangelio de Juan. Estamos familiarizados con esta cita, pero quiero suplicarle que me siga en la lectura de ella. Juan capítulo 3, y voy a leer en el verso 6. Estas son las palabras de Jesús. Probablemente en su Biblia están en rojo, y si no lo están, estas son palabras de Jesús. Juan 3:6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Quién reproduce la vida espiritual? El Espíritu Santo. El nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está involucrado en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo está obrando en el corazón de los hombres pecadores
para que se arrepientan al oír el Evangelio, crean en Él y vengan a Dios a través de la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Verso 16, ahí mismo en Juan 3. Pues Dios, hemos visto en el verso 6 que el Espíritu Santo está involucrado en nuestra salvación. Pues Dios, ahora vemos a Dios. Dios está involucrado en la salvación de los hombres. Dios estuvo, si usted es salvo, si tú eres salvo, Dios estuvo involucrado en tu salvación. El Espíritu Santo, Dios, amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Ahora tenemos al Hijo involucrado en la salvación de los hombres, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y queridos hermanos, la vida eterna se obtiene únicamente a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El Padre está envuelto en esa acción, el Espíritu está envuelto en esa acción, el Hijo está envuelto en esa acción. El siguiente pasaje al cual quiero traer la atención de todos es en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Leo de la palabra de Dios, Efesios 1, verso 13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. ¿Quién salva? Dios. Dios salva a los hombres. Dios salva a los hombres. Es obra de Dios. La salvación es de Dios. ¿De quién es la salvación? De Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿qué hay que hacer para ser salvos? Creer en Cristo. Ir a la iglesia, creer en Cristo. Portarse bien, creer en Cristo. Y como resultado de creer en Cristo no se porta bien. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer en Cristo. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Tenemos delante de nuestros ojos cómo es que la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, están involucrados en la salvación de los hombres. La idea del plan para salvar a los hombres es de Dios Padre. ¿De quién es la idea de salvar a los hombres? Es de Dios. El Hijo, Jesucristo, ejecuta el plan, naciendo de una virgen, viviendo una vida de obediencia a Dios, llegando a la cruz de una manera voluntaria, para de esa manera pagar el precio por el rescate de los pecadores, y resucitando. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, lo aplica la obra redentora a todos los que creen en el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿cómo afecta conocer a Dios de esta manera? ¿Cómo afecta conocer que Dios es uno? ¿Cómo afecta nuestra vida y nuestra fe? Saber que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo. Primero, conocer que Dios es uno. Conocer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero, nos debe de motivar a vivir en unidad con Cristo. ¿A qué nos debe de motivar? A vivir en unidad con Cristo.
Y no solamente nos debe de motivar a vivir en unidad con Cristo, nos debe de motivar a vivir en unidad con otros creyentes. Conocer que Dios es uno y que hay completa armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos debe de motivar a reflejar esa unidad y diversidad que existe en la Trinidad. La segunda manera como saber que Dios es uno debe de afectar nuestra vida y debe de afectar nuestra fe es llevándonos a cultivar relaciones basadas en la gracia, el amor y la comunión, siguiendo el ejemplo de la Trinidad, siguiendo el ejemplo de la Trinidad. Y por último, tenemos que conocer que Dios es uno, saber que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, nos debe de mover a ser agradecidos con Dios por la obra conjunta de la Trinidad en nuestra vida para la salvación de nuestra alma. Y nos debe de llevar a vivir en respuesta a ese amor. Eso quiere decir que conocer que Dios es uno debe de llevarnos a vivir en santidad, debe de motivarnos a guardarnos para Él, debe de motivarnos a servirle a Él y solamente a Él. La Trinidad trabaja unida en nuestra salvación. ¿Cómo trabaja la Trinidad? Unida en nuestra salvación. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo aplica esta obra redentora en nuestras vidas, dándonos nueva vida. ¿Qué nos da? Nueva vida y poder para vivir para Dios. Es necesario que los hombres nos arrepintamos de vivir separados de Dios y de no reconocer su obra en nuestra vida. Es necesario que los hombres nos volvamos a Dios y aceptemos la salvación que Él ofrece a través de Jesucristo. Si usted no ha confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador, si usted todavía piensa que depende de sus obras para la salvación, depende de portarse bien para la salvación, quiero invitarle a que se arrepienta y crea en Jesucristo, el Hijo de Dios, y reciba el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Así podrá vivir en comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y otros que han confiado en Cristo como el Salvador. Quiero animarles a todos y cada uno de nosotros a que meditemos en la verdad de la Trinidad y permitamos que esta comprensión nos lleve a una relación más profunda con Dios y con los demás creyentes. Creyentes, quiero llamarlos al compromiso. Primero, quiero hacer un llamado a que nos comprometamos a vivir en gracia, unidad y amor, reflejando la comunión perfecta de la Trinidad. Quiero hacer un llamado a que nos comprometamos a permitir que nuestra vida sea un testimonio del amor y la gracia de Dios. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, oramos